tomando el rumbo. Muy bien, seguimos entonces en este espacio que es nuevo, pero que se prolongará por un tiempo inestimado, ¿no verdad? Esperamos nosotros. Decía yo que el escenario que se está presentando ante el país tiene acontecimientos muy variados que concitan la atención en muchos aspectos. Hacía referencia al tema del caballo mayor, tristemente despedido, Johnny Ventura, un hombre que se destaca como lo que fue, un artista de trascendencia internacional y por décadas, y fue un hombre que llevó alegría, fue un hombre que levantó la bandera de la alegría en todo lo que significó su participación como artista. Pero hay que decir, en mérito a otra vertiente destacada de Johnny Ventura, que Johnny Ventura fue un hombre preocupado por la democracia de este país. Y que Johnny Ventura, de niño, comenzó a entender lo que significaba levantarse desde abajo. Y él hacía muchas referencias, cómo comenzó él a vender pescado para salir del entorno que lo limitaba y lo situaba en la pobreza extrema. Y Johnny Ventura, yo creo que ese es un mérito que hay que agregarlo a los otros tanto que él tiene, que fue un hombre que se levantó desde el subsuelo social. Y habría que decir también que Johnny Ventura no fue un hombre indiferente a lo que acontecía políticamente en el país. Y que por eso Johnny Ventura hay que rendirle mérito y hay que rendirle reconocimiento por todo lo que significó, no solamente como artista. Fue un artista que marcó rumbo a la música del merengue, que modificó, si se quiere, positivamente el ritmo del merengue, pero Johnny Ventura también se involucró porque no era un hombre indiferente socialmente a lo que acontecía en el país y se identificó en la política. ¿Y por dónde se identificó? Bueno, abrazó la lucha política a través del PRD. Se vinculó particularmente y de manera muy personal con el doctor José Francisco Peña Gómez. Y yo recuerdo que en el año 94, cuando estábamos en el fragor de aquella campaña feroz que el PRD concitaba la fortaleza opositora, entonces hicimos un comentario sobre una actividad que Johnny Ventura estaba haciendo, despidiéndose, anunciando la despedida. Y el doctor Peña Gómez decía, es que Johnny no se puede despedir, porque un hombre de la dimensión de él se le hace muy difícil despedirse de su país, despedirse de su pueblo. La marca que él tiene en el pueblo dominicano no le da oportunidad de una despedida. Entonces él tendrá que seguir. Y fíjense que el curso del tiempo daba la razón a esas consideraciones que asumía el doctor Peña Gómez en ese momento. Porque ciertamente Johnny Ventura no era un músico común y corriente, era un músico que trascendió como músico y se situó en el firmamento de lo que era el manejo del arte musical como merenguero, y decimos como merenguero porque fue donde más se destacó, pero Johnny Ventura fue un hombre polifacético en el ámbito musical y como intérprete. Inició realmente cantando bolero. Y cantando bolero era tremendo, entonces él se destacó. Entonces hay que decir que esa parte política que hay que situarla en lo que fue
el discurrir de la existencia de Johnny Ventura hay que destacarla. María, ¿ustedes fueron diputados juntos? No. Él fue 90, en una época. Él fue diputado, exacto, en el 82. Luego en el 86 fue suplente de síndico, que es lo que hoy conocemos como vicealcalde. Ajá. Y ya luego en el año de 1998 98 fue alcalde. Exactamente, 98 fue alcalde. Y entonces ya yo estaba full trabajando a tiempo completo con el doctor Peña Gómez en ese lapso de tiempo. Y bueno, yo ingresé a la Cámara de Diputados elegido con el voto preferencial. Que de en el 94. Que de preferencial 2002. Tiene poca cosa. Yo soy un crítico del voto preferencial, gané 2 veces con él. Pero sí, bueno, Johnny Ventura. Pero eso va a dar otro programa, no te preocupes. Eso va a ser, sí, claro. Entonces, Johnny Ventura, hay que rendirle tributo, porque Johnny Ventura, pudiéndose dedicar estrictamente a lo que fue el arte musical, su arte como artista, abrazó la lucha política, se vinculó a la lucha política, y él mismo hizo un testimonio de que lo querían matar, y ciertamente él tuvo que hacer algunas cosas porque era un músico, un cantante, un artista clasificado como enemigo del gobierno de entonces. Y eso él creo que lo ha dicho en algunos programas que se han estado presentando. Entonces, Johnny Ventura es un hombre de mucho mérito y que realmente es una pena, pero todos nos vamos a morir. Es una pena que un hombre de la categoría política, social, artística de Johnny Ventura desaparezca en un momento como este que vive el país, donde se necesita tener muchos hombres pensantes, muchas mujeres pensantes, para que abracemos un trabajo de lucha política que coloque al país en un rumbo de desarrollo para todos. Así es, pero hay personas que nunca mueren, que aún están debajo de la tierra, su historia, su memoria, pues sigue creciendo y sigue viva en todos los que viven de ello. Yo sé que la música, la alegría de Johnny Ventura, el recuerdo de la solidaridad, del amor para su familia, de su compromiso social, pero sobre todo de su música que le llevó la bandera dominicana a todo el mundo, pues siempre vivirá con alegría en la memoria de todos los dominicanos y las dominicanas y de los extranjeros que su música les llegó, Juan Carlos. En el caso de Johnny Ventura se resalta mucho su compromiso político y hay parte de su discografía que tiene realmente una vocación social y política. Está, por ejemplo, el merengue del Carbonero, que es una autoría de Freddy Verasgoico. También está el Tabaco Fuerte, que surge a raíz de un discurso de José Francisco Peña Gómez. Él escuchó la frase y luego lo convirtió en un merengue. Eso fue su lucha desde el año 1966 contra el régimen de Joaquín Balaguer. Pero anterior a eso hay otro merengue que la gente llama Los Indios, que es el que más significación política tuvo en su momento, que no se llama Los Indios, sino Ritmo Merembé, y es una composición de Joseito Mateo. ¿Por qué le llaman Los Indios? Porque en la lucha del medio millón, Johnny Ventura estaba cantando en la entonces Universidad de Santo Domingo, no era autónoma. Y cuando va llegando la policía y va rodeando la manifestación, el show, a él se le ocurre en medio de la canción decir los indios, llegaron los indios, y ya eso se convirtió en un gran éxito. Sí. Y por eso se llama Los Indios. Y en los 12 años a los policías le decían Los Indios por esa canción. Sí, claro. Pero recuérdense que está Mamá Tingó. Mamá Tingó, que fue una composición, fue un canto al sacrificio y a la lucha de una mujer campesina que labraba la tierra y que por su lucha campesina perdió la vida. Bueno, de Johnny Ventura tendremos toda la vida para seguir hablando de él y sobre todo para seguir compartiendo su música, su recuerdo, su alegría. Así que yo creo que entre lágrimas, como lo despidió Villajuana, también con la alegría de saber que vivirá por siempre en la memoria de todos y de todas nosotros. Juan Carlos. Bueno, esa es la realidad. Johnny Ventura seguirá en el recuerdo por muchos años en la memoria de nosotros. Yo quiero en mi comentario de hoy hablar del que para mí es el principal problema de la República Dominicana,
el principal problema de nuestro país, desde mi óptica, no es la inseguridad, no es ni siquiera el alto costo de la vida. Para nosotros, el principal problema de la República Dominicana se llama Haití. Y digo que es el principal problema porque la República de Haití tiene una situación ahora mismo de incertidumbre política, que se suma a la situación de inviabilidad social que ha cargado ese país durante las últimas décadas. El asesinato del presidente Jovenel Moïse, que ocurrió hace ya 3 semanas, vino a agravar una crisis política que había allí planteada, porque había una especie de vacío de poder. Y ahora, con todos estos elementos que se están dando, con un asesinato que todavía no está claro, hay muchas teorías y cada quien tendrá la suya, y yo pienso que, como todos los crímenes de esa naturaleza, pues nunca nadie sabrá a ciencia cierta qué pasó más que los propios actores de ese hecho. Pero yo quiero poner la mira en ese tema, no en lo que pasó con el presidente Jovenel Moïse, sino en lo que puede pasar a partir de ahora, porque está asumiendo la conducción de Haití, del gobierno de Haití, un gobierno, valga la redundancia, provisional, encabezado por Ariel Henry y aupado por la comunidad internacional, con el compromiso de hacer elecciones en lo inmediato. Y yo me pregunto, ¿está Haití preparado para hacer unas elecciones? Y yo creo que no, ni ahora ni por mucho tiempo, porque es un país sin instituciones. Es un país que estaba leyendo hace unos días un artículo en New York Times de que el problema de Haití es que es un problema que Haití es una nación, tiene un territorio que lo hace un país, pero no es un estado. Le falta un elemento fundamental para ser un estado. Le faltan elementos para ser un estado. Y cuando usted toma y ve las cifras de Haití con un PIB de 14,000 millones de dólares, usted se da cuenta que esa es una nación que básicamente vive de la economía subterránea, del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del tráfico de personas y del contrabando de alimentos. Y en esa situación, en una situación como esa, mandan las gangas, mandan las grandes mafias, mandan las grandes bandas criminales, que mi tesis personal o mi hipótesis sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse, para mí hubo una combinación de sectores políticos importantes, sectores económicos y también esas bandas criminales que hicieron, las pandillas que hicieron un acuerdo para eliminar a este hombre. Pero el peligro que tiene Haití para la República Dominicana, y aquí aterrizo mi comentario, es que en esas condiciones, con la llegada ahora de la viuda de Martín Moïse, con la llegada hace unos días coincidencialmente también del expresidente Aristide, con la posibilidad de que Michel Martelly también se presente, es que Haití tiene todos los numeritos jugados para una gran guerra civil allí. Y eso a la República Dominicana, sin una política fronteriza clara, sin una política migratoria dirigida de Estado con respecto a Haití, pues representa muchas cosas, comenzando por ver qué vamos a hacer nosotros como país si allí se da una situación como esa, con una frontera, con las debilidades que tiene la frontera dominicana. Juan Carlos, excúsame que te interrumpa, y con una comunidad internacional que de una forma u otra le da la espalda al problema haitiano. Precisamente allá y que nos voy. culpabiliza y nos responsabiliza como país de que no seamos nosotros única y exclusivamente quienes le demos respuesta a toda la problemática. Precisamente, y aquí quiero cargar el dado a las autoridades dominicanas. Nos hemos limitado como país, como gobierno, a hacer el cliché de pedirle a la comunidad internacional que se haga cargo de Haití, pero no le ponemos en la mano una propuesta responsable y concreta. Y yo creo que es hora de que ya la República Dominicana empiece a plantear la posibilidad prevista en la Carta de la ONU de que haya un protectorado de Haití por los próximos 30 años para que se pueda viabilizar ese país y lograr entonces crear una generación de líderes políticos y de todo orden que puedan entonces caminar a Haití en el futuro hacia
un Estado verdaderamente regido por las instituciones. Pero mientras nosotros estemos en el cliché, como República Dominicana, que somos el principal lesionado después de los más pobres en Haití, de la situación de desorden que hay allí, mientras sigamos pidiendo a la comunidad internacional simple y llanamente para llenar el requisito con los dominicanos ayuda, pero no ponemos sobre la mesa el punto real que debe ser, que es que Haití entre en un protectorado de la ONU, porque ese país no está en condiciones de dirigirse a sí mismo. El protectorado puede ser, tú dices, de 30 años. De 30 años. Pero puede ser de menos. Puede ser de menos. Porque 30 años sería un tiempo muy prolongado. Y entonces la dinámica política y del Estado... Es que ya vivimos una especie de protectorado con la minustad de 10 años y no pasó nada. Y el Consejo de Seguridad, que por cierto República Dominicana tiene un asiento en ello, manda la minustad, pero solamente sin un plan real y efectivamente de recomposición de lo que son los poderes fácticos de gobernanza en Haití. Miren, tenemos una llamada por telefónica. Vamos a nuestra primera llamada telefónica. Aplauso para esta primera llamada de aquí, de Tomando el Rumbo. Buenas tardes. Buenas tardes. Landy Aquino de Constanza. Muy buenas tardes, de Constanza, las montañas, del Divino Niño. Para felicitar a la licenciada Yone Camilo junto a ese gran equipo de profesionales que la acompañan en este nuevo proyecto Tomando el Rumbo. Desearles todo lo mejor y que sigan adelante, que aquí estaremos como oyentes en su gran programa. Muchas gracias, Landia, gracias por llamarnos desde Constanza. Amén, igualmente. Que tengan muy buenas tardes. Seguimos tomando el rumbo aquí desde Rumba, Juan Carlos. Comentario. Ya para finalizar, para redondear el comentario, yo pienso que tanto los partidos políticos de la República Dominicana como esencialmente el gobierno nacional tienen ya que plantear sobre la mesa a la comunidad internacional la propuesta del protectorado. Claro, para ello el Estado dominicano, el gobierno dominicano tendría que abandonar la tradicional actitud timorata que tenemos frente a las presiones que comúnmente hace Estados Unidos, la Unión Europea con el tema haitiano, pero tenemos que saber que si no tomamos el toro por los cuernos, la situación de Haití, que todo pinta a peor, nos va a afectar de muy mala manera, porque yo quisiera, y me pregunto, y con eso termino el comentario, ¿qué va a hacer un militar fronterizo el día en que venga una cantidad importante de haitianos con sus familias, con los niños cargados, a cruzar la frontera a como dé lugar? ¿Qué van a hacer? Bueno, eso es algo pendiente y que además nos preocupa a todos los dominicanos y las dominicanas, Marino. Claro, tiene que preocupar porque recuérdense que nosotros somos para Haití, hay varios aspectos. Primero, para Haití nosotros somos usurpadores de un territorio que le tocó a ellos, que era de ellos. Y eso hay que decirlo. Claro. Y hay que decirlo sin ambajes. Entonces hay una animosidad histórica que se produce y se manifiesta a todo lo largo. Yo diría que desde la independencia haitiana, que fue el primer país en independizarse, y usted se pregunta, pero ¿cómo es posible? En abolir la esclavitud. Entonces, ha habido esa animosidad. Y nosotros, por más esfuerzo que hagamos, con guardias en la frontera, que la vigilancia y la protección fronteriza, eso es relativo. Porque yo escuchaba al presidente el día pasado hablar y decir que la frontera estaba garantizada. Bueno, está garantizada en situaciones como la que estamos. Está garantizada porque no ha habido una reacción, un movimiento, una poblada masiva. No, ¿verdad? Entonces se puede decir está garantizada. Y si no es así, y se produce entonces una reacción de sobrevivencia, vamos a llamar, de los haitianos, ¿para dónde van a coger? ¿Para el agua? ¿Para el mar? Entonces, esa es una situación que nosotros debemos analizarla con responsabilidad. ¿Y qué implicaciones? Los países y los sectores, mira, los países que están prohijando esa alianza, esa vinculación dominico-haitiana, ellos no conocen, históricamente no saben cuál es la realidad
cultural, histórica de los dominicanos y los haitianos. Entonces, la realidad nuestra es para afrontarla de una manera diferente, no con discursos, no con posiciones circunstanciales, coyunturales, sino asumir una política sobre Haití, nosotros como país. Seguimos tomando la temperatura en las calles y tenemos nuestro teléfono. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, distinguidos amigos. Yo estoy en sintonía desde temprano porque tengo el honor de que este programa de Nuevo Espacio lo conducen 3 grandes amigos míos. Y además tengo un seguidor ahí toda la noche, que es don Juan Carlos Rea. ¿Y que no? Ramírez de este lado, le deseo... Cariñosamente Cacao, Osvaldo. No diga Osvaldo Ramírez porque nadie te conoce así. Saludos para don Marino, que hace mucho no se ve, así que... Muchas gracias. Suscribo el análisis hecho por ti, por Marino, Juan Carlos, por la situación haitiana. Gracias. Claro el análisis, Ok, muchas gracias, Cacao, Gracias, por Cacao. saludarnos en este día que iniciamos tomando el rumbo en las tardes, aquí en Rumba. Para analizar el país.